Mensajes de salvación espiritual para escuchar. Título de este mensaje: Siguiendo la trayectoria de Abraham en la Biblia. Video número 143. Siguiendo la trayectoria de Abraham es una serie de videos en la cual se detalla lo que la Biblia enseña acerca del patriarca Abraham desde el capítulo 11 de Génesis hasta el capítulo 25. Y a partir de Génesis 12:1, hemos estado analizando versículo por versículo. En este video de hoy, vamos a estar meditando acerca de Génesis 22:23 de la Biblia, y también acerca de Génesis 22:24, comenzando con Génesis 22:23. Génesis 22:23, dice: Y Betuel fue el padre de Rebeca. Estos son los 8 hijos que dio a luz Milca, de Nacor, hermano de Abraham. Génesis 22:23. He aquí los detalles de Génesis 22:23. El nombre Rebeca significa la corrediza. Ella fue nieta de Milca. En los últimos 2 versículos detallamos los nombres de los hijos de Nacor que él tuvo con Milca. Y Nacor era hermano de Abraham. Es posible que Nacor y Milca tuvieron también hijas, porque es muy difícil que una mujer tenga 8 partos en secuencia y que cada uno sea varón. Por tanto, tal vez Milca tuvo más partos, pero de hembras. Otro aspecto para señalar es que, no siempre, en la Biblia se indican los nombres de todos los hijos de una pareja de personas, y es muy común que, en la Biblia, se omita mencionar a las hijas que una pareja tuvo. No obstante, en el próximo versículo, Génesis 22:24, veremos que Nacor tuvo una hija con una concubina, y esa concubina se llamó Reuma, mientras que la hija que tuvieron Nacor y Reuma se llamó Maaca. Génesis 25:12-16 detalla que Ismael, el hijo de Abraham y Agar, tuvo 12 hijos, y estos hijos fueron todos varones. ¿Acaso tuvo Ismael hijas las cuales la Biblia las omitió? Génesis 35:22, al final dice: los hijos de Israel, Jacob, fueron 12. Pero Jacob también tuvo una hija llamada Dina, la cual nació de Lea, ver Génesis 34:1. Entonces, en Génesis 35:22. Es como si la Biblia dijera, fueron 12 los hijos varones que Jacob tuvo. Rebeca tuvo un hermano que se llamó Labán. Ver Génesis 24:29, y este era el gobernador de Padán Aram, cuando nació José, el hijo de Jacob, en esa ciudad. No hay manera de saber si Betuel tuvo más hijos. Rebeca se crió en Padán Aram, ver Génesis 25:20. En esa ciudad, ella fue persuadida por un siervo de Abraham, quien había sido enviado por Abraham, para que se trasladara a Canaán con el propósito de que buscara una novia a Isaac. Esta novia resultó ser Rebeca. Acerca de esto veremos más en Génesis capítulo 24. Abraham estaba en Berseba cuando recibió noticia de la familia de sangre de él, la cual vivía en Harán, y esta ciudad pertenecía a Mesopotamia. La información que Abraham recibió de sus familiares indicaba que su familia de sangre había crecido en número, y que la vida de su hermano Nacor estaba bendecida con prosperidad. De los 8 hijos de Nacor, Betuel era el más joven, y hemos estado viendo que, aparte de Milca, Rebeca es la única dama mencionada en la lista de nombres al final del capítulo 22. La Biblia enseña que Abraham no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, ni se debilitó a causa de la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios.
plenamente convencido de que Dios es poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Ver Romanos 4:1-3 y 19-22. Abraham conocía la naturaleza de Dios. Porque él era un amigo de Dios, según Santiago 2:23, en la Biblia, y Abraham sabía que las promesas de Dios, sin importar cuán necias o irrazonables parecieran, eran y son verdaderas. Para el tiempo cuando nació Taré, el padre de Abraham, había un asombroso crecimiento de gente, que se estaban uniendo bajo su propia bandera, en rebeldía contra Dios. Allí formaron su reino, estableciendo un nombre para ellos, y estaban edificando una torre con la cual pretendían que llegara hasta el cielo. Esto lo hallamos en Génesis capítulo 11. En medio de toda esa condición caótica, Dios decidió buscar una simiente, y Dios la encontró en la familia de Taré. Esta simiente procedería del hijo de Taré llamado Abraham. De modo que Abraham fue un hombre de Dios, y él fue la simiente principal de Dios. Esto fue como si el cielo y la tierra se besaron. Porque esto trajo que el ser humano y Dios llegaran a ser más íntimos. Pues, a través de Abraham Dios consiguió una manera de morar en el hombre, y a la vez, esto trajo más compañerismo entre Dios y los hombres. Estos resultados provinieron de Dios debido a su gran amor hacia nosotros. Por eso es por lo que Dios trata de condescender y esforzarse para acercarse al ser humano. En Isaías 1:18, en la Biblia, Dios dice: ponte en cuenta conmigo, y arregla tu vida conmigo. Y verás que si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Manos o inteligencia humanas no pueden escoger a un siervo de Dios, es el Señor quien tiene que hacerlo. La Iglesia, que es el conjunto de todos los salvos juntos, es la simiente real y final prometida por Dios. Siendo todos los salvos la simiente real y final prometida, que no podrá hacer la simiente real con la presencia del Espíritu Santo, ungiendo alrededor de nosotros, mostrándonos, él mismo, lo que debemos hacer. Ya es tiempo de que empecemos nuestra marcha hacia adelante, y puesto que nosotros, quienes estamos muertos en Cristo, somos simientes de Abraham, y somos más que vencedores por medio de Cristo, quien venció todo para nosotros. No hay razón por la cual nosotros tengamos que ponernos en acción y vencer algo que ya está vencido por medio de Cristo. Enfermedades, muertes, tentaciones, el último enemigo, todas las cosas negativas, están puestas bajo los pies de Cristo. Ya solo falta que nos mantengamos fieles a Dios y a Jesucristo. Principalmente, evitando pecar contra Dios y obedeciendo los mandamientos de Dios que hallamos en la Biblia. Génesis 22:23 dice: estos son los 8 hijos que dio a luz Milca, de Nacor, hermano de Abraham. Se dice que el hermano de Abraham, Nacor, era estéril. Por motivo de esto, Génesis 22:20 dice: he aquí que también Milca ha dado a luz hijos a Nacor tu hermano. Pues, la conjunción también nos indica que del mismo modo que Sara era estéril, Nacor, hermano de Abraham, también era estéril. Pero la bendición de Abraham junta con la obediencia de Nacor a Dios, cubrió a Nacor para que tuviera hijos. Así es como Dios nos quiere bendecir para que nuestras familias sean bendecidas, para que dejen de ser estériles espiritualmente y comiencen a conocer a Jesús. Observemos lo grande y maravilloso que es confiar en Dios. La fe de Abraham destruyó la esterilidad de Nacor su hermano, hasta llenar la aljaba. Pero algo que debemos resaltar es que Dios no tiene niños bonitos, ni Dios tampoco es arbitrario o injusto. Recordemos que a Abraham
el padre de la fe, Dios lo pasó por una de las pruebas más fuertes que podemos encontrar en la Biblia. Porque lo bonito, en los hijos de Dios, está en la obediencia a Dios. Es importante entender que Dios no es un sádico, como dirían muchas personas que se declaran ateas. Dios quería que quedara registrado lo que verdaderamente es una fe firme como la fe de Abraham. El Señor buscó que entendiéramos que sus palabras se cumplirían, ya que Yahvé había dado una palabra en anterioridad, de la cual Abraham se sostuvo para llevar confiadamente a su hijo a esa prueba. Que Dios continúe bendiciéndonos y guardándonos. Para esto, debemos tener fe, esperanza en Dios, y creer en Él. La fe es el motor que mueve la vida espiritual del creyente. Hermanos míos, hasta aquí con Génesis 22-23. Ahora vamos a meditar acerca de Génesis 22-24. Este versículo dice, y su concubina, la de Nacor, que se llamaba Reúma, dio a luz también a Teba, a Gaham, a Taz y a Maaca. Génesis 22-24. Los detalles de Génesis 22-24. Este versículo, Génesis 22-24, presenta los hijos que tuvo Nacor, hermano de Abraham, con una concubina que se llamó Reúma. Estas personas se supone que vivieron en Harán, una ciudad en el territorio que pertenecía a Mesopotamia. A que se llama Mesopotamia, con este nombre se llama al territorio que está entre los ríos Tigris y Eufrates, y ese territorio llamado Mesopotamia, hoy en día pertenece a Irak. El nombre Maaca es un nombre de mujer, porque en Primera de Reyes 15:2 en la Biblia, leemos, reinó Abiam 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Maaca. Por tanto, en este versículo, Génesis 22-24, Maaca fue una mujer, hija de Nacor y de la concubina Reúma. Pero no nos vayamos a confundir, pensando que estas dos mujeres se refieren a una sola mujer. Se supone que los demás hijos de Reúma con Nacor fueron todos hombres. No hay mucha información acerca de esta familia bíblica. Pero aquí vemos una excepción de la Biblia, ya que el Viejo Testamento de la Biblia, los nombres de los varones están primeros que los nombres de las mujeres. Como dijimos ya, bíblicamente hablando, estas informaciones en la Biblia fueron incluidas debido a que encontramos aquí a Rebeca, quien fue hija de Betuel, y Rebeca llegó a ser la esposa de Isaac, el único hijo que tuvo Abraham con su esposa Sara. Recordemos que Isaac nació milagrosamente porque Dios tenía un propósito especial para Isaac. Dios quiere que los hijos nazcan a través de una esposa, no a través de una concubina. Dios no quiere una amante sino una mujer legítimamente unida a un hombre en matrimonio. En la Biblia, un concubinato es una relación inferior a la de una esposa. En la ley de Moisés, las concubinas gozaban únicamente del derecho de cohabitación legítima. No tenían autoridad en la familia ni en los asuntos de la casa. Sus maridos las podían despedir con un pequeño obsequio, y sus hijos podían ser excluidos de la herencia. Ver Deuteronomio 21:10-14. Los hijos podían ser considerados legítimos, aunque los de la primera esposa eran preferidos en la distribución de la herencia. Algunos de los personajes prominentes del Antiguo Testamento que tuvieron concubinas fueron Nacor, Génesis 22:24, Jacob, Génesis 35:22, Gedeón, Jueces 8:31, el rey Salomón, etc. Por lo general las concubinas eran elegidas de entre las esclavas, ver Génesis 16:2-3, y el esposo se podía divorciar de
ella con más facilidad que de su esposa principal. Ver Génesis 21, 10 a 14. Los hijos de las concubinas eran considerados inferiores en relación con los que nacían de las esposas legítimas. Ver Génesis 25, 6, Jueces 8, 31, 9, 18. Las concubinas ocupaban, entre los hebreos, una posición similar a las de esposas secundarias, y en algunas ocasiones se hablaba de ellas como si ellas fueran esposas principales. Mayormente, las concubinas eran esclavas a las que se podía encuadrar en una de las siguientes categorías. Primero, una muchacha hebrea vendida por su padre. Éxodo 21, 7 a 9. Segundo, una muchacha extranjera comprada como esclava, concubinas extranjeras del rey Salomón, o, tercero, una muchacha extranjera capturada en una guerra. Deuteronomio 21, 10 a 14. Algunas eran esclavas o sirvientas de mujeres libres, como en los casos de las mujeres que servían a Sara, a Lea y a Raquel. Génesis 16, 3 a 4, 33 a 13, Jueces 8, 31, 9, 18. Por otro lado, es tiempo de que declaremos algunas intenciones de Dios hacia nosotros sus criaturas. Dios nos pide que busquemos la santidad para que estemos en intimidad con Él, pero con un corazón contrito y humillado. Dios nos pide que elevemos oraciones sinceras, con el alma en la mano y gimiendo como si fueran dolores de parto, para que en verdad se sienta su presencia, y a la vez para que descienda su gloria. Basta ya de estar jugando con los asuntos de Dios, y basta de tanta religiosidad en algunas iglesias. Paremos de tanta hipocresía, y aceptemos que Dios no es un juego, y que a Él no le gustan las migajas, sino que le demos todo lo que Él se merece. Es tiempo de adorarle, y de estar en una comunión muy íntima entre su espíritu y nuestros espíritus. Cuando Jesucristo tenía 12 años, a sus padres terrenales, José y María, Él les dijo, no sabían que tengo que ocuparme de los asuntos de mi Padre. Ver Lucas 2:49. Nosotros ya somos adultos, y con más razón debemos ocuparnos en los asuntos de Dios. Estamos en los tiempos de la apostasía, y hay que tener mucho cuidado. Esto es muy serio. El reino espiritual no es un juego. Cuando el cuerpo de carne y hueso se deshace, ya no hay tiempo para mundaneadas, ni para hacer correcciones. Escuchamos acerca de personas famosas del mundo que mueren. Nos llegan noticias acerca de la muerte de científicos famosos y ateos, quienes abiertamente declaraban que no se necesita a Dios para explicar la existencia del universo. Eso es porque el orgullo personal de esos científicos no les permitió aceptar una esperanza. ¿Cuál esperanza? La esperanza que Jesús el Salvador vino a traernos. Pensemos en esto, crea o no crea una persona en Dios, esa persona vivirá en esta vida la cantidad de años que están destinados para que los viva. Pero cuando se terminen esos años, Jesucristo brinda la esperanza de seguir viviendo, espiritual y eternamente. Y es ahí donde hay una ganancia, la cual debemos aprovechar. Pues Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En Juan 11:25 de la Biblia. ¿No es esto una ganancia? De todas maneras, nadie se escapará de la muerte. Cada persona, en este mundo, está destinada a vivir los años que vivirá. Y luego viene el tener que morir. Después que una persona muere, nadie le puede quitar un año de los que estaban destinados para que los viva. Pero, muchas personas rechazan creer o tener fe en Dios o en Jesucristo. Esas personas no quieren aceptar lo que Cristo afirma cuando dice que el que cree en Él, aunque muera, vivirá.
Nosotros los que creemos en Dios, entendemos que esas personas pierden una oportunidad eterna. Hay que orar con muchas ganas y aceptar la gran necesidad espiritual. Es tiempo de un avivamiento, por eso, vamos a lo que venimos, a sentir a Dios por medio de Jesucristo, y tener un reencuentro con su persona. Debemos pregonar que sin Dios no somos nada, que necesitamos de su amor, de sus misericordias, y de sus riquezas. Es tiempo para dedicarnos a Él, porque Él es el único Dios verdadero, en los cielos y en la tierra. Pues, no hay otro Dios. Por eso, a Dios se le ha estado mencionando como el Dios único. Nota. Estimados amigos y hermanos en la fe, esperamos que seguirán viendo estos videos cada vez que publiquemos uno. No dude usted en reenviar a alguien cada video. Nosotros no comercializamos ni ganamos dinero con estos videos. Ni recibimos, ni aceptamos ofrendas, ni diezmos. Estamos en una guerra, la cual no es física, y por eso no se puede ver ni sentir. O sea, estamos en una guerra espiritual, y esta guerra fue iniciada por Satanás. Este ser maligno se apodera de la mayoría de las almas humanas. Por eso, en Mateo 7:14 de la Biblia, nuestro Salvador Jesús dice que pocas personas hallan el camino y la puerta que conducen al reino espiritual de Dios y de Jesucristo. Si usted reenvía estos videos, usted contribuye a salvar almas para que no sean víctimas de Satanás. Manténgase usted mismo en la ruta hacia el reino de Dios y ayude a otros a entrar al reino de Dios, así como usted desea entrar. Que Dios bendiga a usted muy ricamente.